¿Y si no eres quien crees que eres? ¿Y si tu verdadero tú ha estado observando en silencio todo este tiempo? Porque en algún lugar, más allá del ruido de tus pensamientos, más allá de la identidad que has construido cuidadosamente a partir de recuerdos, miedos, roles y expectativas, existe una conciencia silenciosa que no intenta controlar nada, que no busca validación, que ni siquiera habla con palabras. Y sin embargo, ha estado ahí en cada momento, observando pacientemente, esperando a que notes que no es tu mente la que crea tu vida, sino tu atención, tu presencia, tu vibración, moldeando el campo a tu alrededor de formas que nunca te enseñaron a ver. Nunca te dijeron que la realidad no es algo que te sucede, sino algo que responde a través de ti, no por lo que haces, o dices, o deseas, sino por cómo eres, por la frecuencia sutil que emites cuando nadie está mirando, por el tono de tu mundo interior cuando todo está en silencio, por la huella emocional que dejan pensamientos que ni siquiera sabías que todavía creías. Te enseñaron a perseguir resultados, pero nunca te enseñaron que la realidad no está escuchando tus palabras, está leyendo tu coherencia, tu alineación, tu capacidad para regresar al silencio, cuando la mente intenta arrastrarte al ruido, al miedo, a la identidad, y por eso todo ha parecido tan difícil, por eso el cambio siempre parece escaparse de tus manos, porque la parte de ti que intenta cambiar no es la que está moldeando tu realidad. El observador lo es, y cuando entiendes qué es lo que realmente está dando forma a tu vida, todo empieza a cambiar. Así que antes de comenzar, haz una pausa por un momento. Inhala profundamente hacia ese lugar tranquilo dentro de ti, y pregúntate, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Y quién eres, realmente? Cuéntanos en los comentarios, y si esto resonó contigo en lo más profundo, suscríbete y vuelve a casa a la conciencia que siempre ha estado ahí. Llega un momento en todo viaje de despertar en el que comienzas a preguntarte si realmente estás viviendo tu vida, o simplemente la estás observando desarrollarse desde algún lugar más profundo, más silencioso, intacto por las historias que te has contado, y en esa pausa sagrada vislumbras algo antiguo dentro de ti, algo que no lucha, no planea, no necesita demostrar, simplemente es, y esa presencia, esa quietud, no es un subproducto del pensamiento, sino el fundamento mismo de la realidad, latiendo silenciosamente bajo cada experiencia que alguna vez hayas tenido. Es fácil creer que eres tu mente, tu cuerpo, tu nombre, tu pasado, tus preferencias. Pero la verdad más profunda es que no eres ninguna de esas cosas, porque todas ellas pueden ser observadas, todas cambian, todas aparecen y desaparecen como nubes que cruzan el cielo, mientras que algo dentro de ti permanece completamente inmóvil, un testigo silencioso que te ha observado crecer, sufrir, esforzarte, triunfar y buscar, sin verse nunca afectado por el caos que te rodea, y ese testigo no es imaginario ni filosófico. Es la misma fuerza que los físicos cuánticos han descrito durante décadas. El observador que colapsa la probabilidad en forma. En el campo cuántico, las partículas no se convierten en materia hasta que son observadas. Existen en un estado de potencial, una nube de probabilidad, infinita y sin forma, hasta que un punto de conciencia, tú, se vuelve consciente de ellas. Y ese acto de atención es lo que las extrae del plano de lo posible hacia la realidad física, y lo que la ciencia apenas está comenzando a entender es lo que los místicos siempre han sabido, que la conciencia no es un efecto secundario del cerebro, sino el tejido mismo del universo, y tú, simplemente al ser consciente, no solo eres parte del campo, estás participando en su creación. Esto no es solo teoría. Está ocurriendo en 1900 cada instante de tu vida, porque tu conciencia no es pasiva, es creativa, y la forma en que ves el mundo, la forma en que lo sientes, la frecuencia emocional que llevas dentro, está moldeando silenciosamente las respuestas que recibes, los eventos que encuentras, las líneas de tiempo por las que te desplazas, porque la vibración no es simbólica, es estructural, y cuando comprendes que todo lo que llamas realidad está respondiendo a tu coherencia, a tu alineación energética, a tu resonancia interna, entonces comienzas a darte cuenta de que manifestar nunca se trató de esfuerzo,
Se trató de frecuencia. Te enseñaron a perseguir formas, a pensar soluciones, a esforzarte y luchar para forzar a la realidad a rendirse. Pero el campo no responde a la presión, responde a la claridad, a la quietud, a la emoción detrás de las palabras, a la intención que hay detrás de los pensamientos. Y mientras más empieces a observar tu mundo interno con neutralidad y presencia, más comenzarás a sentir ese cambio sutil, el espacio entre la identidad y la conciencia. Y dentro de ese espacio, el campo se reorganiza, porque en lo que enfocas tu atención, con emoción, con presencia, con coherencia, es lo que el campo cuántico amplifica, no porque entienda tus palabras, sino porque refleja estructuras, y la estructura está formada por frecuencia, y la frecuencia está determinada por tu estado de ser, por tu ritmo interno, por tu disposición a soltar el control y en su lugar hacerte consciente, profundamente consciente, del observador interno, el que ve pero no juzga, el que nota pero no se aferra, el que permite que la realidad se despliegue no desde la fuerza, sino desde la rendición, y por eso tu vida sigue repitiendo los mismos patrones, no porque estés roto, o seas débil, o estés destinado a sufrir, sino porque tu atención sigue siendo arrastrada al campo gravitacional de lo que fue, a los residuos de viejas identidades, creencias falsas, memorias emocionales atrapadas en el cuerpo, y mientras tu conciencia permanezca enredada con el pasado, el campo cuántico no puede generar una nueva experiencia, porque está atado a la firma de tu frecuencia actual, sin importar cuánto te esfuerces por forzar algo distinto. Pero en el momento en que tu atención se vuelva coherente con tu intención, es ahí donde la realidad comienza a responder. Hay una razón por la cual sientes que la realidad te muestra las mismas circunstancias una y otra vez, y no tiene nada que ver con el destino, ni la suerte, ni el castigo, sino todo que ver con dónde está descansando tu atención, porque la atención no es neutral, es eléctrica, magnética, vibratoria, y cada vez que la colocas inconscientemente en el miedo, la carencia, el juicio o la identidad del pasado, comienzas a reactivar exactamente los mismos patrones de los que tanto deseas liberarte, no porque los quieras, sino porque el campo no interpreta tus deseos, refleja tu enfoque. Verás, tu sistema nervioso no solo reacciona al mundo exterior, también está proyectando instrucciones al campo, según lo que emocionalmente esperas encontrar. Y cuando tu atención se fija en lo que está mal, en lo que falta, o en lo que podría salir mal, toda tu frecuencia comienza a contraerse, tu cuerpo se tensa, tu respiración se vuelve superficial, tu ritmo cardíaco cambia, y en ese momento entras en sincronía con el modo de supervivencia, y la supervivencia no puede crear nada nuevo, solo puede repetir lo conocido. Y la verdad es que, la mayoría del tiempo, ni siquiera eres consciente de a qué estás prestando atención, porque la mente se ha entrenado a sí misma para dar vueltas en las mismas narrativas, repitiendo dolores no resueltos y conclusiones recicladas, mientras tu conciencia, tu verdadero ser, simplemente observa, en silencio, esperando a que recuerdes que la atención es una elección, y que en el momento en que la recuperas, en el momento en que la rediriges de la memoria inconsciente a la presencia consciente, el campo a tu alrededor comienza a cambiar, porque la presencia no es pasiva, es el fundamento de la realidad. Así que si sientes que tu vida está estancada, si sigues atrayendo los mismos patrones, las mismas personas, las mismas decepciones, no es porque algo esté mal contigo, es porque tu atención ha sido secuestrada por tu pasado, y hasta que la recuperes, nada afuera cambiará, porque la energía que crea tu mundo no es solo pensamiento, es atención enfocada, emocional y vibratoria, y cuando esa atención se vuelve consciente, todo comienza a abrirse. Durante siglos, la espiritualidad habló de energía, conciencia y unidad como verdades intuitivas,
Pero ahora, la ciencia comienza a susurrar las mismas cosas con un lenguaje diferente, y en ese cruce entre lo místico y lo cuántico, algo sagrado empieza a revelarse, que la materia no es sólida, que la realidad no es fija, y que tú no estás separado de lo que observas. Eres parte de un campo unificado que responde directamente a tu frecuencia. El efecto observador en la física cuántica nos muestra que una partícula no tiene una posición definida hasta que alguien la observa, que antes de la atención hay pura probabilidad, pura posibilidad, y eso no es solo una teoría lejana en un laboratorio, sino una metáfora viva de tu existencia. Cada emoción que sientes, cada pensamiento que sostienes, está colapsando infinitas probabilidades en una sola línea de tiempo, la que estás experimentando ahora. Nikola Tesla entendía esto más que nadie. Hablaba del universo en términos de frecuencia, vibración y energía, y decía que si queríamos entender la realidad, debíamos pensar en esos términos, no como una metáfora poética, sino como la arquitectura real del mundo. Una estructura energética donde la conciencia y la materia no están separadas, sino entrelazadas, resonando mutuamente en patrones invisibles. Y cuando combinamos esto con lo que sabios antiguos enseñaron, que el universo no está afuera, sino adentro, nos damos cuenta de que observar con conciencia no es simplemente mirar el mundo, es participar activamente en su creación, es reconocer que el campo responde a ti no porque entiende tu lenguaje, sino porque tú eres el lenguaje, porque tu vibración es la señal que el universo amplifica. Entonces, cada instante de atención que das, cada pensamiento cargado de emoción que sostienes, cada impulso que mantienes dentro de ti, está moviendo algo en el campo, incluso si no lo ves. Y cuando comienzas a alinear tu energía, con una conciencia más elevada, no desde el deseo, sino desde la coherencia, el campo responde de manera diferente, porque la energía reconoce a la energía, y la realidad, en lo profundo, es vibración organizada por conciencia. La mayoría de las personas creen que piensan con la mente y sienten con el corazón, como si fueran dos mundos separados, pero en realidad, la creación consciente ocurre solo cuando ambos están alineados, cuando tu pensamiento, tu emoción y tu energía vibran en coherencia, no en contradicción, y es entonces cuando el campo comienza a moldearse según tu estado interno, no según tus palabras o tus intenciones superficiales. La manifestación no ocurre simplemente porque piensas algo con fuerza. Ocurre cuando lo piensas, lo sientes y lo encarnas desde un lugar coherente, donde ya no estás imaginando el cambio. Lo estás siendo, y esa coherencia es lo que estructura el campo cuántico a tu alrededor, porque la frecuencia no responde al deseo. Responde a la armonía entre lo que piensas, lo que sientes y lo que crees profundamente, incluso si no lo dices en voz alta. Cuando piensas una cosa, pero sientes otra, estás enviando una señal dividida al campo, y el campo responde con confusión, repetición, resistencia, no porque esté castigándote, sino porque está reflejando exactamente la incoherencia vibratoria que estás emitiendo, y por eso, tantos intentos de crear una nueva realidad fallan, no por falta de esfuerzo, sino por falta de alineación energética real. Pero cuando comienzas a observarte con honestidad, a notar tus emociones más sutiles, a dejar de mentirte sobre lo que realmente sientes, entonces la energía comienza a cambiar, porque el universo no responde a tu fachada, responde a tu vibración más profunda, a esa emoción no expresada que llevas en silencio, a ese pensamiento que sostienes sin saberlo, y cuando reconoces eso sin juicio, cuando respiras y te alineas, el campo lo siente, y se reorganiza. Manifestar no es forzar, es permitir que tu coherencia se vuelva tan fuerte, tan clara, tan real, que el campo no tenga otra opción que reflejarla, porque ya no estás pidiendo. Estás recordando quién eres, y desde ese estado de ser, la forma comienza a tomar forma. La coherencia no es solo un estado emocional, es una señal energética que atraviesa el campo cuántico con claridad, sin distorsión, y es por eso que cuando entras en coherencia, tu vida comienza a alinearse sin esfuerzo, no porque estés haciendo más, sino porque finalmente estás vibrando desde un lugar donde pensamiento, emoción y energía se mueven al unísono.
Entrar en coherencia no requiere perfección, ni positividad constante, ni control rígido sobre tus pensamientos. Requiere presencia, sinceridad interna y la voluntad de sentir lo que realmente sientes sin escapar, sin ocultarlo, sin juzgarlo, porque la verdadera coherencia no se trata de fingir calma, se trata de ser verdad dentro de ti, incluso cuando el mundo exterior no lo refleja aún. Cuando estás en incoherencia, lo sabes. Tu cuerpo se tensa, tu mente se agita, tus emociones chocan entre lo que deseas y lo que temes, y en ese ruido interno, la señal que envías al campo se vuelve caótica, fragmentada, sin fuerza creadora, y aunque sigas visualizando o repitiendo afirmaciones, nada cambia, porque la energía no puede ser engañada, solo puede ser sentida. Pero cuando respiras profundamente hacia tu centro, cuando observas tu mundo interno con apertura, cuando permites que tu corazón y tu mente se escuchen mutuamente sin imponerse, algo se alinea, algo se equilibra, y en ese punto de conexión, el campo responde de forma diferente. No por magia, sino porque has vuelto a casa, a una vibración ordenada, coherente, receptiva. La manifestación no se basa en el control externo, se basa en la sincronización interna. Y cuando tu coherencia se convierte en tu hogar energético, ya no persigues resultados, los atraes sin esfuerzo, porque te has convertido en el tipo de frecuencia que el campo reconoce como creadora, y eso cambia todo. El universo no responde a tus pensamientos como frases sueltas. Responde a la vibración que esos pensamientos generan dentro de ti, a la frecuencia emocional que emites cuando nadie te ve, al estado interno que mantienes cuando no estás intentando controlar nada. Y por eso, la ley de atracción no funciona como muchos la enseñan, porque no es un sistema mental, es un reflejo energético. No se trata de lo que quieres, se trata de lo que eres mientras lo deseas, porque puedes decir, quiero paz, mientras estás vibrando en ansiedad. Puedes imaginar abundancia, mientras tu cuerpo aún recuerda la escasez. Puedes repetir afirmaciones, mientras tu corazón late en miedo. Y en esos casos, el campo no responde a lo que dices, responde a lo que realmente estás vibrando. El universo no entiende palabras, entiende estructura, y la estructura de tu realidad está siendo moldeada por tu campo energético, que a su vez está definido por tus emociones, tus creencias profundas, tus heridas no sanadas, tus estados recurrentes, y por eso no basta con pensar en positivo, hace falta sentir en coherencia, vivir en autenticidad, rendirse al silencio que alinea. Vibrar alto no significa estar feliz todo el tiempo, significa estar presente con lo que hay, sin resistirlo, sin negarlo, sin disfrazarlo, porque la frecuencia más poderosa no es la del éxtasis artificial, sino la de la verdad encarnada, la del corazón abierto, la del ser que ha dejado de luchar contra su experiencia y ha comenzado a observarla con humildad, con presencia, con amor. Y es en ese espacio silencioso donde el campo comienza a moverse, no como respuesta a un pedido, sino como reflejo de una transformación interior real, una que no necesita demostrar nada, porque ya ha recordado que la vibración siempre fue el idioma original del universo, y tú ya lo hablabas, incluso antes de saberlo. Muchos se preguntan por qué. A pesar de hacer el trabajo interno, de repetir afirmaciones, de visualizar nuevas realidades, su vida parece girar en círculos, repitiendo las mismas relaciones, los mismos desafíos, los mismos vacíos. Y la razón no está en la falta de intención, sino en la presencia continua de patrones inconscientes que siguen operando desde las sombras del cuerpo y la mente, porque no puedes crear una nueva vida desde la identidad que fue formada por el dolor, el miedo o la escasez. Y mientras esa identidad siga sosteniendo el timón, mientras sigas creyendo que eres esa historia que una vez te contaste para sobrevivir, el campo no podrá reflejar algo distinto, ya que tu frecuencia seguirá emitiendo la misma firma energética del pasado. Los traumas no sanados, las creencias heredadas, las emociones reprimidas, no desaparecen simplemente porque las ignores o intentes reemplazarlas con pensamientos positivos. Siguen almacenadas en tu sistema nervioso, moldeando silenciosamente tus reacciones, tus decisiones, tus vibraciones, y por eso, sin darte cuenta,
Repites los mismos caminos, no porque los elijas conscientemente, sino porque tu cuerpo los reconoce como lo normal. Pero cuando empiezas a mirar hacia adentro con honestidad, sin juicio, con compasión radical, empiezas a ver los bucles que has estado reproduciendo, no como defectos, sino como puertas, como oportunidades para tomar conciencia, para soltar lo que ya no es verdad, para liberar la energía estancada que sostiene esas viejas versiones de ti mismo, y entonces algo cambia. No afuera, sino dentro. Y en ese espacio interno renovado, cuando ya no reaccionas desde la herida, sino desde la presencia, el campo comienza a reorganizarse, porque has dejado de pedir una nueva realidad con palabras, y has empezado a convertirte en la frecuencia capaz de recibirla. Hay un punto en el viaje de todo ser consciente en el que comienza a comprender que no es sus pensamientos, ni sus emociones, ni siquiera su historia, que hay algo más profundo, más silencioso, más eterno, un espacio interno que observa todo sin identificarse, sin resistirse, sin juzgar, simplemente observa, y en esa observación pura nace la verdadera libertad. Ser el observador no significa desconectarse de la vida, ni evitar el dolor, ni vivir en desapego frío. Significa reconocer que dentro de ti existe una conciencia inmóvil que ha estado presente en cada momento de tu existencia, viendo pasar las alegrías, los miedos, las decisiones, las pérdidas, las dudas, sin ser arrastrada por ninguna de ellas. Es esa parte de ti que ha estado ahí, incluso cuando todo cambió, cuando tu cuerpo creció, cuando tus creencias evolucionaron, cuando tu entorno colapsó, cuando tu identidad se rompió, y aún así, algo dentro de ti seguía ahí, viendo, sintiendo, sabiendo, sin aferrarse, sin escapar, sin necesitar control, y cuando te anclas en esa parte de ti, cuando practicas regresar una y otra vez a ese espacio interior desde el cual puedes ver sin reaccionar, sentir sin perderte, observar sin apego, todo comienza a soltarse, no porque huyas de lo que sientes, sino porque ya no estás atrapado en ello, y desde ese lugar el campo cuántico responde con claridad, con sincronía, con expansión. El observador no lucha por cambiar la realidad, la transforma desde la neutralidad, desde la presencia, desde la coherencia vibratoria. Y cuando recuerdas que eres esa conciencia silenciosa, todo lo que antes te poseía simplemente se disuelve. No eres quien pensabas que eras. Nunca lo fuiste. No eres la suma de tus errores, ni la imagen que construiste para encajar, ni los recuerdos que siguen regresando en silencio, ni siquiera las emociones que te dominan cuando nadie te ve. Eres el espacio donde todo eso sucede, el campo de conciencia que permite que la vida se experimente, no desde el ego, sino desde el ser. Tu historia, con toda su belleza y su dolor, no define tu esencia. Fue el camino que tu alma eligió para recordarse a sí misma, no como personaje, sino como presencia, no como nombre, sino como vibración, no como alguien que lucha por controlar la realidad, sino como alguien que ha recordado que la realidad se moldea desde dentro. Y quizás por eso estás aquí. No por casualidad, sino porque algo en ti ya está listo para dejar de sobrevivir dentro de una vieja identidad y comenzar a vivir desde una conciencia despierta, neutral, conectada con el campo cuántico que siempre ha estado esperando tu participación consciente. La frecuencia que emites ahora, en este momento, es la semilla del próximo capítulo de tu vida, y no tienes que saber cómo se verá ni tenerlo todo resuelto, porque el campo no responde a certezas mentales, responde a vibraciones coherentes, a decisiones energéticas, a la disposición de rendirte al silencio, al no saber, y confiar. Así que si estás aquí, escuchando estas palabras, no es un accidente, es una invitación, una llamada para soltar la máscara, liberar la lucha, y habitar el cuerpo como un templo consciente, sabiendo que tu atención es sagrada, que tu emoción es creadora, que tu presencia es una fuerza silenciosa que transforma. Ya no necesitas demostrar nada, ni corregirte, ni esforzarte por ser suficiente, porque siempre lo has sido, incluso cuando lo olvidaste, incluso cuando te rompiste, incluso cuando dudaste, lo eras. Eres la conciencia que observa, la energía aquí, que transforma, el testigo que despierta, y desde ese lugar, todo lo que antes parecía imposible,
Empieza a responder,